de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Aquí algunas recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Evitar aglomeraciones públicas y privadas. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Distancia física de 1 metro entre una persona y otra. Evitar saludos de brazo, apretón de mano y beso. No tocarte la cara. Llama regularmente a tus familiares y amistades para conocer su estado de salud y darles ánimo. Si tenés adultos mayores en tu familia o conoces de personas que puedan requerir asistencia, apóyalos con las compras para restringir su exposición. Sé consciente y sensato cuando compres alimentos e insumos de higiene y limpieza. Cuida tu salud mental, mantente objetivo y optimista. Utiliza las redes sociales para amplificar las historias positivas, no así para difundir rumores y noticias de dudosa procedencia. De ser posible, lleva una toalla de mano y úsala para agarrarte en los buses, así evitarás tocar agarraderas. Desinfecta con alcohol agarraderas de puertas, interruptores de luz, teléfonos celulares, teclados de computadoras, entre otros. Limpia los servicios higiénicos a diario. A los colegios públicos y privados, asegurarse de que las medidas preventivas sean también aplicadas y ampliamente difundidas. En tu empresa, adopta medidas sanitarias y educativas para el manejo de la pandemia y cuidado eficiente de los colaboradores y clientes. Los colaboradores deben tener agua, jabón, alcohol gel, desinfectante de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal, entre otros. El aislamiento social es una medida importante. Evita salir si no es necesario. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 16 de julio del 2020. El tema que vamos a estar tocando hoy es la juventud en los espacios organizados y su visión en plan país. La población nicaragüense en su mayoría porcentual son jóvenes entre 0 y 39 años, sumando el 81% de la totalidad de la población. Según un estudio del CODENI en el 2017, los jóvenes activos social y políticamente entre los 20 y 39 años corresponden al 34% de la población, más de 1/3 de la misma. Desde el levantamiento social vimos muchos grupos de jóvenes ser parte de los espacios organizados, muchos con agendas sectoriales dedicadas únicamente a la juventud y otros grupos con agendas nacionales desde la visión de la juventud. La importancia de la participación de este segmento social nos lleva a preguntarnos cuáles son estas propuestas y cuál es la visión de la juventud hacia la construcción de una Nicaragua más inclusiva, más justa y más democrática. Es por esta razón que hemos invitado a 2 jóvenes líderes, quienes se encuentran organizadas en grupos que están trabajando en pro de la justicia, democratización y libertad en Nicaragua, pero además han venido trabajando en una propuesta de nación. Tenemos a Carmen Chamorro, ella es politóloga, actualmente vocera del movimiento político Construimos Nicaragua y coordina movilización en la Unidad Nacional. Carmen cree que Nicaragua necesita cambios estructurales y de sistema, por lo cual su organización trabaja un plan de nación al estallar la crisis. Dicho plan intenta recoger las demandas de la ciudadanía y devolverle al pueblo el derecho a decidir. También tenemos a Amaya Copen, estudiante de medicina de la Universidad de León, activista que decidió unirse a las propuestas a nivel nacional debido a su papel activo contra el régimen. Fue detenida en septiembre, donde estuvo encarcelada por 9 meses. Actualmente es miembro de la articulación de movimientos sociales. En 2019 fue elegida como persona del año por el Comité Editorial del Despacho 505, compuesto por editores expertos en diversas disciplinas, y este año recibió el Premio Internacional de Mujeres de Coraje 2020, otorgado anualmente a mujeres de todo el mundo que han demostrado un coraje y liderazgo en la defensa de la paz, la justicia y los derechos humanos. Bienvenidas, muchachas. Gracias. Hola, muchas gracias por invitarme. Como mencionábamos en la introducción, hay algunas preguntas y cuestionamientos, no cuestionamientos, sino que dudas de saber cuál es la visión de los jóvenes, cuáles las propuestas que como jóvenes han venido pensando a lo largo de estos 2 años y medio. Dentro de las principales exigencias de los jóvenes se menciona la nueva cultura política. ¿A qué se refieren con esta afirmación?
¿Y cuál sería la diferencia entre la nueva cultura política y la cultura política tradicional? Amaya. Ok, bueno, gracias nuevamente pues, por tenernos acá. Como, bueno, como de alguna manera he dicho anteriormente, yo creo que, y para mí, pues una de las cosas más importantes al momento de pensar en qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que tenemos pues actualmente en Nicaragua, qué es lo que hemos tenido y cómo nos vemos pues en un futuro, qué es lo que queremos lograr pues con toda esta lucha, con todo lo que nos ha costado. Para mí yo siento que principalmente es un cambio en la perspectiva de lo que es realmente el hacer política pues en Nicaragua en general. Creo que hemos tenido la concepción por mucho tiempo de que la política es meramente un asunto pues de cúpula, de personas que que tienen que ser eruditos, que tienen que ser instruidos para poder dar su opinión en lo relativo pues, a la política. Y realmente siento que es necesario pues, cambiar eso, que no es algo limitado pues, a cierto grupo, sino, y justamente como surgió Abril, como una respuesta de todo el pueblo, que al fin y al cabo pues, es nuestro derecho, pero sobre todo nuestro deber ciudadano, el estar involucrados en la política nicaragüense, en exigir respuestas con respecto a lo que se viene haciendo y también tener nuestra voz con respecto a las políticas públicas que se van a tomar pues, en el futuro. Es decir, para mí es principalmente eso, pues como desmitificar lo que es la política en sí, y sentirnos que aunque seas joven, aunque seas tal vez del campo, aunque sea indígena, etcétera. Pues es decir, que toda la ciudadanía nicaragüense tiene el derecho y el deber de opinar y de saber qué es lo que está sucediendo pues, en Nicaragua a nivel de política. Para mí es eso, quitar de alguna manera pues, los pedestales y lo principal son las evaluaciones, es la fiscalización de todo el pueblo nicaragüense. Perfecto. Carmen. Yo totalmente de acuerdo con lo que ya mencionaba Maya y creo que ella hace referencia a algo muy interesante, que es el tema de que esto es una cuestión de doble vía. O sea, la cultura política no es únicamente en la participación de las personas que tradicionalmente han hecho política, sino también la perspectiva que tenemos nosotros y nosotras como ciudadanos de cuál es nuestro rol en la política. Y ya ella lo decía bien, de que, por ejemplo, uno de los roles principales de nosotros en la política es el rol de la fiscalización, que podamos ver con transparencia y una rendición de cuentas real que nos muestre qué es lo que se están haciendo dentro de las instituciones públicas que responden a las necesidades y a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Pero también creo que viene a ser la participación directa de la ciudadanía, porque nosotros también tenemos el derecho que nosotros mismos nos hemos quitado con la creencia de que de que la política es para alguien más, que nosotros no debemos meternos o que no somos lo suficientemente capaces y que no estamos preparados. Yo quiero traer algunas cosas personales a esto, porque a nosotros nos pasa mucho, digamos, que como jóvenes y mujeres siempre nos quieren menospreciar, pues siempre nos cuestionan la capacidad que tenemos de participar en un espacio. Por ejemplo, cuando se publicó la convocatoria a este conversatorio, mucha gente empezó a cuestionar mi profesión. Y entiendo en parte, porque es parte de nuestra cultura política no reconocer las capacidades diversas que tenemos, tanto por edad como por género, como por de dónde venimos. Entonces yo creo que es importante ir rompiendo con esos paradigmas de que uno es más capaz que otro o que tenés que estudiar para esto. O sea, me refiero en el sentido de estudiar para la política, porque todos tenemos un papel y un rol que jugar ahí. O sea, esto no es únicamente para los políticos, esto es para toda la gente, como ya lo dijo Amaya, para los campesinos, para los estudiantes, para la gente de la costa Caribe,
para los ingenieros, para los médicos, o sea, todos tenemos derecho de participar y decidir sobre nuestras políticas públicas. Así es, muchacha. Y eso es, haciendo una alusión a lo que decís, Carmen, a lo que dice Amaya, el Nicaragua debe de entender, o los nicaragüenses debemos de entender que política no es un partido político, política es un derecho y un deber ciudadano. Y una de las cosas que como contexto siempre hemos querido incitar es a la participación ciudadana, y la participación ciudadana es parte de uno de los derechos que tienen los ciudadanos para hacer escuchar sus necesidades, sus solicitudes y sus derechos. Muchachas, ustedes son parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco a través de sus organizaciones, Construimos y la Articulación. La Unidad es una de las organizaciones promotoras de la coalición nacional. Actualmente hemos leído en las redes de las organizaciones las solicitudes de los jóvenes de tener un espacio con voz y voto propio, ¿verdad? Y vimos una resolución o una propuesta de parte de la coalición donde se presentaba que cada uno de los sectores juveniles de las organizaciones integrantes, que son 7, iban a tener su silla y su voto. O sea, van a tener voz y voto. ¿Qué significa? Que van a tener el 50% de la toma de decisiones dentro de la coalición nacional. Al día de ayer vimos un pronunciamiento de los jóvenes que se encuentran aglomerados en la Unidad Nacional, donde se solicitan que sean solo 4 sillas. Un puesto para la Alianza, un puesto para la Unidad, un puesto para el movimiento campesino, y el sector de los jóvenes de los partidos políticos consensuados en un solo espacio. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Bueno, yo creo que en mi percepción las propuestas tienen problemas tanto de fondo como de forma. Y uno de los problemas de fondo que yo veo es, por ejemplo, en la participación de los partidos políticos que quieran tener una doble representación, porque, o sea, nos piden que incluyamos más juventud en estos espacios, pero al mismo tiempo, dentro de sus propias estructuras, ellos no lo fomentan. O sea, tienen 3 representaciones y dentro de esas 3 representaciones siempre vemos a los mismos políticos tradicionales, adultos, hombres, y no se le da el espacio a sus mismas estructuras. Porque si ellos aseguran que tienen juventud organizada con propuestas y todo eso, deberían también abrirle un espacio, así como la Unidad lo hizo a jóvenes que están participando actualmente como representantes de la Unidad dentro de esa mesa en la coalición nacional. Yo sí estoy totalmente de acuerdo de que ese espacio debe representar más a la juventud. Hay que darle un poco más de análisis porque creo que no es un asunto sencillo de solamente repartirse votos. O sea, esto no se trata de votos, esto se trata de para qué queremos esa coalición. Y yo creo que a lo que le estamos apostando muchos jóvenes a los cambios trascendentales, cambios profundos al sistema, que no queremos más de la misma política, que queremos tener participación directa. Entonces, no se trata solamente de estar ahí para votar sobre temas que le conciernen a toda la ciudadanía, pues, sino que también se trata de que esas voces sean escuchadas y que se puedan dar transformaciones hasta en la forma que se están tomando decisiones. Porque si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, pues difícilmente vamos a obtener un resultado diferente. Yo igual concuerdo y realmente me parece, bueno, honestamente en lo personal me da un poco de tristeza que se deba de definir como un puesto que sea especialmente para jóvenes, para que el resto de organizaciones piensen si quieren buscar a sus jóvenes, pues, porque estamos, como jóvenes, estamos ingresados en un sinnúmero de organizaciones, pues realmente como que intentar definir lo que estamos haciendo los jóvenes me parece pues como un planteamiento bastante errado porque estamos involucrados en todo. El problema es que no hay visibilización claro. de esta parte. Y en ese sentido, pues, sí concuerdo con Carmen que deberían de ser, por ejemplo, estos partidos políticos que den el espacio a los jóvenes dentro de las sillas que ya se les han asignado. Pues no debería de ser necesario plantear este lugar para jóvenes para que entonces ahí sí exijan que ellos también estén involucrados. Pues yo siento que es bien importante plantearlo sobre todo como dijiste al inicio, pues,
y en Nicaragua, entre los 15 años y los 34 años, tenemos aproximadamente a más del 70% del total de la población. Y creo que eso es algo que no se ha tomado en cuenta, pues al momento al momento de todas estas organizaciones. Siento que hace falta muchísimo más trabajo en ese sentido, y no es simplemente trabajo de dar un puesto ahí, sino que trabajar para tener las condiciones reales para que los jóvenes puedan integrarse y puedan trabajar realmente, no es ir y que el trabajo de la y los jóvenes sea saboteado, al igual que el trabajo de las mujeres, al igual que el trabajo de la diversidad sexual, al igual que el trabajo pues de la costa caribe. Es decir, yo siento que nos hace falta muchísimo trabajo para que dentro para que dentro de estas organizaciones tengamos realmente una representatividad de lo que es realmente la diversidad de la población nicaragüense. Sí, yo solo le agregaría una cosa también, que en el sentido de que, o sea, nos están queriendo relegar a que nuestra agenda juvenil debe centrarse solamente en una temática, cuando nosotros estamos siendo parte de todos los procesos. O sea, nosotros estamos hablando de política, estamos hablando de economía, estamos hablando de derecho, estamos hablando de justicia. Entonces, para mí es inconcebible que nos quieran meter a todos en un mismo saco, como que todas las juventudes pensáramos igual. O sea, la juventud es igual de diversa que todos los demás que están participando en los partidos políticos. Entonces, ¿por qué nos van a exigir a nosotros como juventud que busquemos un espacio aparte y lleguemos a acuerdos cuando ellos no lo están haciendo? O sea, somos nosotros los que tenemos que relegarnos y ponernos de acuerdo en la toma de decisiones tan compleja que viene, y ellos simplemente van a tener su espacio ahí para decir y hacer lo que quieran, sin necesidad de llegar a estos acuerdos y consensos cuando son igual de diversos que todos nosotros y nosotras. Y además de eso, pues también, es decir, en ese sentido, que es al único grupo etario al que se le hace se le pone este mandato, pues se le exige esto de juntarlo. No se le está pidiendo a los mayores de 60 vayan a juntarse y pónganse, tengan el mismo discurso, sino van a estar socavando la unidad. Es decir, ese planteamiento me parece bastante injusto. Y bueno, también retomar lo que decía Carmen, pues a nivel de qué es lo que realmente estamos construyendo. La coalición es una propuesta intentando dar respuestas ante el vacío de poder pues, que hay en Nicaragua, y esperamos en este punto que los partidos políticos se sumen a esta iniciativa de buena fe y que no sea solo un asunto, justamente como dijo Carmen, de quién tiene más votos y demás, sino que realmente por qué estamos trabajando. Que al final abril no fue solamente una respuesta contra el régimen Ortega Murillo, sino contra la política tradicional que llevábamos en Nicaragua desde hace años y que nos llevó justamente al punto en el que estamos ahora. Exactamente, muchas gracias, muchachas. Queríamos escuchar un poco la posición, ¿verdad? Porque solo escuchamos a veces de un lado, y creo que siempre es necesario escuchar todas las partes acerca de estos puntos que nos conciernen a todos los nicaragüenses. Y esa nueva, ¿cómo le diría? Esa nueva gana del ciudadano de saber, de la ciudadana de saber qué es lo que está pasando, es por lo mismo de abril del 2018, que el ciudadano y la ciudadana empezaron a tener la necesidad de saber qué es lo que está pasando en su país y de querer involucrarse en las decisiones del país, porque empezamos a dar cuenta como nicaragüenses que cada una de las decisiones concierne directamente a nuestro vivir personal. Y aquí viene un poco la siguiente pregunta, ¿qué mecanismos proponen los jóvenes para que la ciudadanía no organizada tenga participación en la toma de decisiones de estos grupos opositores o en este sector? Y sobre todo hablando a futuro, ¿de qué manera podrá incidir la ciudadanía en las decisiones tomadas por el Estado? Bueno, yo creo en ese sentido que es bien difícil plantear cómo a lo inmediato
cómo involucrar a la ciudadanía con obviamente todas las limitaciones que tenemos actualmente debido pues a la dictadura que seguimos padeciendo pues cada día. Es decir, la gente tiene mucho miedo todavía de decir lo que piensan y no es sin ninguna razón. Es decir, hemos visto actualmente con la crisis sanitaria que estamos viviendo, los despidos del personal de salud por el simple hecho de dar datos reales de la situación en las unidades de salud. Entonces, ahora hablar pues de la situación política y de la opinión política pues en Nicaragua, creo que actualmente es muy difícil. Nos hacen falta y eso pues tiene que ser justamente parte del trabajo que hagamos y que debe de irse comenzando, pero obviamente pues cuidando la seguridad de las personas, que es lo primordial en todo momento. Pero hay que reforzar justamente del poder ciudadano, que ha sido un término que hasta da un poco de rasquiño utilizarlo, pues por el mal uso que ha hecho la dictadura de eso, pero justamente es ir en ese sentido y creo que lo más importante es la educación de la población, yendo desde lo más básico, pues yendo desde las escuelas, que normalmente se supone pues que en educación de civismo deberían de ir incluidos este tipo de asuntos, y realmente no, tenemos una deficiencia súper grande y ha sido algo que ha sido propiciado pues justamente por este régimen, porque lo ha venido utilizando, el que la población no esté al tanto de sus derechos, no esté al tanto de que podemos exigir saber lo que está sucediendo en Nicaragua, y más bien y propiciando pues este secretismo que ha sido la base de absolutamente todo lo que ha hecho este régimen. Es decir, justo este año, en plena pandemia, después bueno, en medio de esta crisis sociopolítica, con más de 100.000 exiliados, y vimos que a inicios de año el régimen firmó un contrato a 25 años para una planta de gas. Es decir, realmente, y a puertas cerradas, al igual que lo ha venido haciendo pues con absolutamente todas las políticas, pues que las políticas públicas, absolutamente todo lo que se ha venido haciendo de este régimen ha sido pues de esta manera, con el secretismo. Y yo creo pues, como dije, la base de todo es educar a la población desde las escuelas, pero también aparte, porque hay que mantener también en mente que también hay muchísima exclusión de la población nicaragüense en lo que es la educación, y nos hace falta trabajar también en ese sentido. Pero para mientras tenemos también que ir educando a la gente que no puede acceder a la educación formal, a tener por lo menos un mínimo de información disponible sobre estos asuntos. Y yo creo que esa es la base, pues, para poder empoderarnos y que la población se sienta respaldada al momento de exigir las cuentas al gobierno que venga. Yo también quisiera verlo desde otro punto de vista, porque a mí me parece que nosotros como ciudadanos y ciudadanas también jugamos un rol importante en cómo vamos a construir nuestra propia participación. Y ahí yo creo que una de las cosas más importantes, aparte de la educación, que es fundamental para la construcción de ciudadanía, también creo que va a la organización, porque no necesitamos estar preparados. La política es un tema que cambia día a día, cambia con el contexto, cambia con el mundo que nos rodea, cambia con la tecnología. Entonces creo que nosotros como ciudadanía debemos ocupar estas cosas y verlas como oportunidades a nuestro favor para poder incidir en esos espacios de toma de decisión. A mí me gusta ver los ejemplos de algunos países que, por ejemplo, a través de la innovación política han generado algunos mecanismos de votación directa a través de la tecnología. Obviamente este es un sueño en Nicaragua, porque aquí no tenemos el mismo acceso a la tecnología como en otros países,
pero sí podemos ir pensando en formas diferentes de llegar a eso. Por ejemplo, hemos trabajado también en cuestiones de innovación cívica, y eso es cómo la misma población puede responder a las demandas y a los problemas de su comunidad de formas creativas. Y ser creativo no implica un gasto grande, no implica tener el apoyo de un montón de organizaciones, sino la creatividad y la disposición de la misma gente. Por ejemplo, una vez que un grupo para fomentar el trabajo que estaba haciendo su comunidad, que eran principalmente productores, hicieron una feria donde iban a compartir con un festival, música y todas estas cosas, tanto la venta de sus productos como información sobre cómo es la ganadería responsable, sostenible, sobre vacunas, cosas así. Entonces, a lo que yo quiero llegar es cómo nosotros desde la ciudadanía le damos la respuesta que necesitan nuestros problemas sin necesidad de depender de otros terceros actores. Porque si el Estado no nos está dando esa protección y esos espacios, nosotros tenemos que conseguirlos por nuestra cuenta. Y ahí también me refiero a otros mecanismos, como por ejemplo, mecanismos institucionales que se deben establecer, como normalizar la práctica de hacer referéndum. Mucha gente ha hablado del referéndum ahorita como una posible vía de salida para Ortega. Eso no está en nuestras manos, porque también depende de la institucionalidad del país y de la misma confianza que tenemos en el Consejo Supremo Electoral y en el sistema. Pero sí creo que en el futuro podemos ir pensando en este tipo de opciones. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos de una Asamblea Nacional Constituyente que le dé el espacio a toda la ciudadanía de todos los sectores y de todas las edades de replantearse cómo queremos este país y de cómo queremos el sistema en el que estamos viviendo. O sea, que no sea únicamente salir de un partido de gobierno, sino realmente replantearnos cómo estamos haciendo todas las cosas a nivel económico, a nivel social, a nivel político, y que tenga verdadera participación de todas las personas, como ya lo mencionó antes Amaya, y que no sea únicamente decisiones tomadas por unas cúpulas de poder. Y me refiero a las cúpulas tanto económicas como políticas como religiosas. Perfecto, gracias muchachas. Muy buenos comentarios y muy buena información que nos plantean desde su visión, ¿verdad? Como les había comentado, Contexto promueve la participación ciudadana y hemos recibido algunas preguntas. Tenemos una pregunta del señor Linarte, se las comparto, ¿verdad? Estamos tratando de construir una nueva Nicaragua, exenta de los vicios del pasado. Si hay representantes de movimientos de oposición que adoptan métodos de lucha del régimen, ¿ustedes qué piensan? ¿Debe el pueblo ignorarnos o no criticarlo en pro de la unidad? ¿Debemos postergar el condenar estos lastres nefastos hasta que derrotemos al orteguismo? Bueno, puedo empezar yo si quieren. Yo a nivel personal creo que este es un tema central, porque nosotros tenemos la costumbre de que por un supuesto bien mayor obviamos o nos hacemos de la vista gorda con algunos asuntos que son igual de importantes. Los cambios no se van a hacer después de las elecciones, los cambios tienen que empezar ahorita. Y creo que tener una visión crítica de todo lo que se está haciendo, de los actores que están ahí, es fundamental para el resultado que va a haber después de unas elecciones o después de una salida, sea como sea. Porque si nosotros no nos limitamos a aceptar la participación de todo mundo, de aceptar que las cosas se hagan de manera incorrecta, sin transparencia, sin rendición de cuentas, vamos a caer a exactamente lo mismo. Entonces necesitamos desde ya empezar a tener esas pláticas honestas, donde nosotros podamos poner nuestra perspectiva real de lo que pensamos, sin necesidad de querer enamorar políticamente a nadie, porque yo sé que hay un montón de gente que no piensa como yo, y nadie debería de pensar como yo. O sea, cada quien está en su derecho de creer y de profesar lo que crea. Entonces, yo creo que necesitamos tener esos espacios que nos permitan dialogar y debatir de manera abierta, sin necesidad de imponer postura, sin necesidad de secretismo, y con la virtud de poder detener cosas que se están haciendo mal desde antes de que se den. No podemos venir a apañar un montón de cosas en este momento y después más adelante venir a sacarlas como se hizo muchos años antes con la revolución, que ahora hay mucha gente que habla de los errores que cometieron algunos de los líderes de la revolución y que en ese momento no se hizo nada, y ahora 40 años después venimos a eso, pues, o sea,
Yo creo que los problemas se tienen que atacar desde la raíz y de donde inicia, pues, o sea, no podemos esperar a que pase el tiempo y venir cuando ya provocaron un daño a querer cambiarlo, sino trabajarlo desde el inicio y no tener miedo a expresar lo que realmente creemos, porque ahí es donde está la democracia y la diversidad y la pluralidad de pensamientos. No permitir que nadie nos inhiba de expresar lo que realmente pensamos. Sí, yo igual concuerdo y siento que es súper importante pues también a nivel histórico pues de lo que significa. Es decir, muchas veces hemos visto la historia únicamente pues desde un lado por ser justamente quien la escribe y obviando todas las complejidades de lo que ha venido sucediendo. Pues yo siento que para realmente tener un cambio pues profundo, un cambio estructural, que es lo que queremos pues realmente en Nicaragua, no solamente es cambiar a la persona que está desde arriba gobernando, sino justamente cambiar todas las bases de lo que permitió el tener a esta dictadura, pues, es decir, no es solamente un cambio de una imagen de uno por otro, no, es sentar pues la base para realmente limitar este tipo de poder pues caudillista. Y yo siento que en ese sentido es necesario pues cambiar esa mentalidad de que no se puede criticar porque si no es divisionismo. Y aquí regreso, pues yo creo que la base de todo, como dije anteriormente, es eso, es fiscalizar, es evaluar y exigir una rendición de cuentas a quien sea. Y esa debe de ser una base dentro que debería de estar dentro de la cultura nicaragüense, dejar de estar dando cartas en blanco por salir de una situación, porque al final, pues, y como vemos, si bien la revolución sandinista en su momento significó muchísima esperanza, no solo a parte del pueblo nicaragüense, sino también afuera de Nicaragua. Vimos en diversos países por ejemplo, de la comunidad europea, personas viniendo a Nicaragua porque realmente era un ideal en el que creían. Y sin embargo, vemos ahora que la cura termina siendo hasta peor pues que la enfermedad. Y es justamente tomando eso de base y el no querer volver a repetir nuestra historia que tenemos que sentar esas bases de que no haya, que nadie esté exento pues de cuestionamiento, ¿sí? Debe haber cuestionamiento, debe de haberlo y las personas deben de responder y de rendir cuenta hacia eso. Y creo que es también, bueno, también es una base pues de la justicia transicional. Aquí no es un borrón y lo que sea que haya pasado, no pasó, no. Lo que estamos exigiendo, al igual con todo, es justicia verdadera, que eso implica pues investigación de todo lo que ha venido sucediendo y para no permitir pues que queden en impunidad los más de 300 asesinados por esta dictadura y además todo el resto de violaciones a derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que venimos viviendo y sentar unas bases para que no vuelva a suceder. Así es, muchacha. De justicia tengo unas preguntas un poco más adelante que se las voy a hacer. Ahorita quisiera hablar un poco de la parte de economía, que es otro de los temas de interés nacional. En los jóvenes existe la gran preocupación por la estabilidad económica y las oportunidades de trabajo para lograr sus diferentes metas de vida. Partiendo de esta preocupación, ¿qué proponen los jóvenes organizados para el desarrollo económico del país? ¿Qué piensan sobre la intervención estatal para la promoción de los primeros empleos en los jóvenes? Sí, yo creo que en ese sentido es muy importante también tener en cuenta cuál es nuestro concepto de desarrollo económico, porque hay una percepción bien generalizada de que el desarrollo económico es únicamente el crecimiento del PIB.
y la experiencia ya nos ha dicho que no es así. Nicaragua estuvo creciendo a un 4% durante varios años y aún así la brecha de pobreza y de desigualdad seguía abriéndose mucho más. Entonces yo creo que también hay que ver con detenimiento cuáles son estos componentes que definen y que integran el desarrollo económico de un país. Y yo lo centraría principalmente en el desarrollo humano, porque este es un círculo virtuoso. O sea, para que logremos llegar al desarrollo económico sostenible, necesitamos tener educación de calidad, necesitamos tener reglas del juego que propicien el desarrollo de las empresas, que los pequeños negocios vayan creciendo en un ambiente competitivo, donde no hayan grandes empresas que lo aplasten o lo absorban, sino que se cree un ambiente de competencia sano, donde la población pueda ir creciendo poco a poco. Creo también que es importante ver el tema del bono demográfico, o sea, lo hemos pasado hablando bastante, y yo creo que es sumamente importante tener en cuenta de que de nada sirve tener una mayor parte de jóvenes que están en edad de ingresar al mundo laboral si estos no tienen condiciones mínimas que le aseguren un desarrollo tanto profesional como económico. O sea, nosotros somos una generación que tiene unos salarios precarios, que ni siquiera tenemos la capacidad de ahorrar porque vivimos el día a día de nuestra subsistencia. O sea, no tenemos oportunidad de ir desarrollándonos porque tenemos muchas limitantes en el sistema económico. Entonces yo creo que es importante ir viendo varios componentes y no únicamente que si vamos a poner más empresas, porque poner más empresas no es la solución. O sea, la solución también tiene que ver con el rol que juega el Estado, poniendo reglas del juego que permitan la competencia sana entre las empresas, que permitan que las empresas también tengan una responsabilidad en el ambiente que trabajan, por ejemplo, que regulen el impacto ambiental que generan estas empresas, que no se perpetúe más el modelo extractivista que ya existe en el país. Creo que es importante tener en cuenta muchas cosas que nos van a ayudar en un futuro a cambiar este modelo económico, porque la verdad, el rol del Estado junto a la empresa privada ha sido algo nocivo. Ellos han logrado llegar a varios acuerdos que más bien han permitido la explotación de nuestros recursos naturales, han permitido que se siga promoviendo nada más una economía primaria. O sea, nosotros no estamos diversificando nuestro mercado. Digamos, por ejemplo, uno que me gusta mucho a mí ver es el caso de Singapur, porque Singapur es una islita de 700 kilómetros cuadrados, que no tiene una población tan grande, que no tiene recursos naturales vastos como tenemos nosotros, y ellos vieron la oportunidad de enfocarse en el rubro de los servicios, y ahora son, después de 10 años de estar trabajando en un plan de educación, de formación de su ciudadanía, de formación laboral, de poner mejores universidades, de empezar a educar a la población desde la escuela, desde la primaria, desde el preescolar. Ellos lograron ser una de las potencias económicas de toda Asia, o sea, uno de los puntos de exportación más grandes, y en comparación con nosotros no tienen nada. O sea, imagínense lo que podría llegar a ser Nicaragua con todo lo que tenemos. O sea, tenemos una población de jóvenes bastante grande, tenemos recursos naturales, tenemos agua, o sea, tenemos un sinnúmero de cosas que son valiosísimas que no hemos sabido aprovechar de manera correcta. Simplemente nos hemos enfocado en un modelo de extracción y de generar más riquezas para los que ya son ricos. O sea, no hay igualdad, no hay una distribución de los impuestos equitativa. Esa también es otra cosa que a mí me parece fundamental para el crecimiento económico de un país, porque no podemos seguirle exigiendo a la gente que tiene menos dinero que sean los mayores contribuyentes, cuando los que más producen deberían de aportar más para el desarrollo del país. Y yo creo que hay un concepto ahí que hay que evaluar también, porque mucha gente asegura que la exoneración de impuestos a las grandes empresas genera más empleo y que genera más dinámica en la economía, pero eso no está aprobado. O sea, no hay estudios que digan que eso realmente esté pasando en la práctica. O sea, es simplemente una suposición que se tuvo y con base en eso hemos estado trabajando y exonerando a todas las grandes empresas del pago de impuestos. Entonces creo que también
la empresa, a como la sociedad civil y el Estado tienen que jugar su rol, ellos también tienen que asumir su rol como contribuyente y en el cuidado y manejo del ambiente en el que trabajan. Y yo me refiero no solamente al impacto ambiental que tienen, sino al impacto económico en sus trabajadores y trabajadoras y también el impacto que tienen a nivel social. Muchas empresas hablan de responsabilidad social empresarial y yo lo sé porque trabajé un tiempo en una organización de responsabilidad social empresarial y muchos aplican proyectos que únicamente sirven para tapar el hecho de que no quieren pagar impuestos. O sea, reciben una exoneración por tener proyectos de responsabilidad social empresarial. Y ahí también pasa que, digamos, voy a poner un ejemplo común, que el de los PELA. Tienen proyectos enfocados en educación, pero hemos visto que el primer impacto que ellos generan es a nivel ambiental y social, con toda la gente y todos los trabajadores en Chichigalpa que están sufriendo problemas renales a causa de la actividad agricultural que se hace allá. Entonces yo creo que también hay que darle su rol a cada actor en esto, porque no se trata solamente de que nosotros busquemos mejores trabajos y de que el Estado ponga reglas del juego, sino también darle su parte a otros actores que tienen mucha incidencia en cómo se va a desarrollar el país. Concuerdo pues en esa parte y tal vez ejemplificar un poco también de la situación. Por ejemplo, en Estelí tenemos zonas francas, o sea, la ciudad está llena de fábricas de tabaco y vemos que de repente cambian los nombres y al final me di cuenta que esto es porque hay un cierto plazo en el que están exonerados pues, de impuestos. Después de este plazo, las fábricas cambian el nombre para que vuelva a reiniciar. Es una nueva fábrica, así que reinicia pues, este plazo. Y estas son el tipo pues, de artimañas que además pues, cabe recalcar que, por ejemplo, en Estelí vemos una situación súper precaria, pues, de las y los trabajadores que ni siquiera, o sea, no hay un mínimo, pues, de inversión hacia y destinado, pues, a la dignidad de las y los trabajadores. Es decir, están estas fábricas en las calles y el momento, por ejemplo, de almuerzo, no hay ningún sitio ni siquiera para que estas personas se sienten a almorzar. Las ves en las calles, en medio de los carros, en medio del polvo, y eso aún todavía ahora, sin tomar ninguna medida en esta situación pues, de pandemia. Creo súper importante pues, recalcar que lo que es el desarrollo económico tiene que llevar un apellido. No es desarrollo económico en detrimento de todo el resto. Y yo creo que ahí es súper necesario ver, al igual que lo hacen los objetivos de desarrollo sostenible, que realmente todo está relacionado, es indivisible y no es posible pues solamente tomar en cuenta pues lo que nos gusta y lo que no nos gusta no. Vemos justamente, por ejemplo, del modelo económico extractivista que ha tenido Nicaragua, que ha sido también una base para la violencia que estamos viviendo en Nicaragua, sobre todo en las zonas rurales, sobre todo en la costa Caribe también, y ejemplifico con eso, por ejemplo, el secuestro de la adolescente Jocelyn Ingram, que fue secuestrada ahora el 12 de julio y de la cual todavía no hay noticia. Y su familia había sido anteriormente despojada de tierras por colonos, que eso es algo, es una situación que venimos viendo pues desde hace rato. Esto no es algo actual, viene sucediendo desde mucho antes y se sigue dando pues en estos momentos. Al igual que, por ejemplo, en Peñas Blancas, donde pudimos ver que incluso han construido maquinaria para facilitar el despale, el saqueo de las reservas naturales. Es decir, yo siento que es súper importante mantener eso en mente
y eso se ha venido planteando, pues a través de, por ejemplo, los 20 puntos que planteó la unidad y, por ejemplo, las dignidades también en las que se basa pues el programa político de la articulación, que toman en cuenta pues todo esto en el caso de la unidad es un crecimiento económico, pero tomando en cuenta la equidad social. Es decir, y siento que es súper importante, pues, no perder ese apellido que no es el crecimiento económico, pues, la única necesidad, pues, que hay en Nicaragua y que también, como muy bien lo dijo Carmen, pues, las cifras no son, pues, únicamente lo reflejo de la situación real en Nicaragua. También en ese sentido, pues, y haciendo referencia a la pregunta, es súper necesario plantear, al momento de hablar de los más de 100.000 exiliados nicaragüenses, que debe de plantearse una política de reinserción, obviamente después de trabajar en un retorno seguro para todas estas personas. Y creo que es necesario, es decir, como dije, bueno, hay que evaluar absolutamente todas las políticas públicas y, y redestinar los fondos que han venido siendo mal utilizados. Lo hemos visto, por ejemplo, con los megaproyectos completamente frustrados, pues se supone que en el 2014 inició la construcción del Gran Canal y no hay absolutamente nada, a pesar de los 33 millones de dólares que ya ha utilizado el gobierno de Nicaragua supuestamente pues, en ello. Al igual que, por ejemplo, la construcción de los pasos a desnivel, por ejemplo, en Las Piedrecitas y Siete Sur, que se supone iba a costar 14 millones de dólares y terminó costando el triple, 34 millones de dólares. Al igual que, por ejemplo, la compra de 50 tanques de guerra por un precio de 80 millones de dólares. Y esto justificado, pues, por Edwin Castro como para combatir el narcotráfico. Es decir, es algo que no cabe, pues, en ninguna mente. Y es lo principal, pues, reasignar todo este dinero que ha venido siendo mal utilizado e invertirlo en las cosas que son realmente importantes. Muchas gracias, muchachas. Y ¿Sí? también es importante ver una cuestión que se nos avecina y que probablemente una pregunta sin respuesta, pero ya hablamos de que ahorita hay un bono demográfico y que somos una población mayoritariamente joven. Y uno de los problemas que nos llevó a la insurrección de abril fue la cuestión del seguro social. Y hay que darnos cuenta también que esta generación, la que va a estar desprotegida en un futuro y que ahorita no tenemos ni capacidad de ahorro, ni vamos a contar con ese seguro social en un futuro. Entonces yo creo que es una de las cosas que tenemos que ir abordando. Yo ahorita no puedo dar una solución mágica porque no soy economista ni soy experta en nada de eso, pero sí creo que es importante que empecemos a dar esa conversación porque es algo que nos va a afectar a todo y todas en el futuro. O sea, le está afectando a nuestra ciudadanía hoy. Imagínense cuándo va a ser, cómo va a ser cuando en un futuro sea el triple la población que vaya a depender de un seguro social. Porque Nicaragua es un país mayormente pobre y no vamos a tener la capacidad de sostener ese sistema de seguro social entre unos pocos contribuyentes a nivel nacional. Perfecto, perfecto. Y bien hablar de ese tema. Hablaron de lo del retorno del exiliado y eso era una de las preguntas que venía, pero pues ya con esa respuesta pues ya la tenemos bastante bien y bastante clara. Hablando un poco de la salud pública, durante este 2020 estamos enfrentando la emergencia sanitaria más grande de los últimos años. La pandemia nos está dejando expuestos ante la falta de medidas tomadas por el régimen, dejando en evidencia la poca eficiencia del sistema de salud con respecto a la atención hacia la ciudadanía y a la protección de los trabajadores de la salud. El acceso a la salud en Nicaragua, en los centros públicos, es precario y en los centros privados es inaccesible, una realidad que vivimos los nicaragüenses día a día.
Con el coronavirus lo hemos visto de una manera más real y se ha expuesto todo completamente, como les decía. ¿Cuál es su opinión hacia el sistema de salud actual, pero cuál es su propuesta para el plan de país Nicaragua? Bueno, con respecto al sistema de salud, yo creo pues que esta pandemia, que realmente ha generado pues una crisis en absolutamente todos los países, pero en Nicaragua particularmente, viene justamente a dejar en evidencia pues realmente las precarias condiciones en las que estamos. Y eso no es algo desde ahora y es algo que refleja las prioridades también de este régimen, que si bien, por ejemplo, en León, desde hace años que se viene hablando de la construcción de un nuevo hospital escuela, pero no se ha visto absolutamente ningún avance. En lo que sí se ha visto un avance es en la construcción, por ejemplo, de un sistema penitenciario nuevo en León, teniendo en cuenta la realidad en la que vivimos y como estudiante, bueno, en paro de medicina, las condiciones, mira, en los hospitales, las condiciones en el Hospital Escuela de León son, es más allá, pues ni siquiera es algo que te podés imaginar. Es decir, tenés a familiares que hacían rondas alrededor de la persona recién operada, etcétera, haciendo rondas para que las cucarachas no se suban sobre ellos, haciendo rondas para que las ratas no se coman la comida que está ahí al lado. Y eso es una realidad. Y de ahí no estoy hablando, además, porque, o sea, no es algo que me cuentan, es algo que yo lo viví, de estar en el hospital, estar revisando expedientes y tener a las cucarachas en la mesa en la que estoy, que son tantas que ni siquiera podés hacer nada, y son cucarachas de plaga, ni siquiera para decir que vienen de otros lados, están ahí, viven ahí y hay más cucarachas que pacientes. Esa es la realidad del sistema pues, de salud pública en Nicaragua, y que se estima pues, que un 75% de la población quienes acuden acá. Realmente esta pandemia pues viene a dejar en evidencia este sistema en el que no se ha priorizado pues la salud de las y los nicaragüenses, pero además viene con el agravante ahora, y que no es algo único pues tampoco del sistema de salud, sino que lo vemos viendo en todas las instituciones del Estado, que no hay lugar para el cuestionamiento. Y hemos visto en ese sentido que no hay ningún respeto hacia lo que significa la vida humana. Y eso lo hemos reflejado, por ejemplo, en el alto costo que ha pagado el personal de salud. Actualmente, alrededor de 94 personas del personal de salud han fallecido, las personas que están ahí en primera línea y que han fallecido. Y esto es porque desde el inicio de todo esto, al querer mostrar que nada estaba sucediendo en Nicaragua, incluso, es decir, se prohibió el uso de mascarillas, se prohibió a la gente que estaba en primera línea tomar medidas para poder proteger su propia vida. Y vemos además, pues bueno, actualmente también en estos hospitales públicos ni siquiera se están aceptando donaciones, es decir, los hospitales están desabastecidos, pero además no están aceptando donaciones. Eso no tiene, o sea, no tiene ninguna lógica por donde vayas a buscarle, más que, pues, es una dictadura y hacen lo que quieren. Y retomando, pues, el punto de que es en todas las instituciones públicas, vimos también y estamos viendo que son alrededor de 30 docentes, maestras, maestros, también que han fallecido a causa del coronavirus. ¿Y eso por qué? Porque también no se están tomando las medidas en ese sentido y se están obligando en los colegios a ir a clases. Ahora pues estamos viendo que están volviendo a llamar, y igual, sin tomar absolutamente ninguna medida. Es decir,
siento que en ese sentido, pues, es necesario, bueno, una mayor inversión a nivel de salud. Es súper preocupante, pues, saber que son, bueno, y según los últimos datos, porque es muy difícil tener datos públicos sobre esto, alrededor de 320 Córdoba por persona al año destinados a medicamentos, según el presupuesto, pues, general de la República. Y, y de esto, pues, que está presupuestado, además es necesario decir que no solamente, pues, se invierte poco, pero también no se está dando el adecuado uso, pues, a estos fondos. En el 2019 solo el 67% de lo que estaba presupuestado realmente llegó a lo que tenía que ser. Y también creo que es súper importante al hablar de lo que es necesario tomar en cuenta en un futuro también, la salud mental, que en Nicaragua ha sido súper dejado de lado. Y si el presupuesto ya para la salud en general es bajo, para la salud mental son alrededor de 15 Córdoba al año por persona los que invierte este gobierno. Y creo que es súper necesario tenerlo en cuenta, sobre todo por todas las repercusiones que ha tenido esta crisis sociopolítica y que lo venimos viendo, pues, en el día a día. Es un tema del que hay que hablar y hay que incluirlo dentro de los planes de lo que necesitamos, pues, al hablar de salud en Nicaragua. Sí, a mí me parece sumamente importante todo lo que ya mencionaba Maya y me sumo completamente a su planteamiento. Solamente plantearía también las demandas que han surgido a partir de la pandemia desde el gremio médico. Han hablado de que se den las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a la población médica, también la transparencia con las pruebas del COVID y también el reintegro a sus labores a todos y todas las médicas que fueron despedidos en este contexto. Entonces yo agregaría eso, por una parte lo que ya mencionó Maya, y por otra parte creo que otro aspecto fundamental para este tema de la salud es el acceso al agua. Hace pocos días, Hora Cero, que otro medio hizo un reportaje bien interesante de eso y se escribieron artículos sobre eso también. Y nos trae de nuevo a la mente la necesidad y la importancia del agua para la salud. O sea, la salud es un derecho que nosotros tenemos, pero explícitamente no se nos reconoce el derecho de acceso al agua. Y creo que esa debería de ser una de las que deberíamos de luchar, porque casi el 90% del agua que se produce aquí en Nicaragua se utiliza para la industria de la agricultura. Entonces yo creo que también deberíamos de garantizar el acceso para el consumo humano y para la higiene, que es uno de los principales ejes para que se garantice la salud. O sea, nosotros también tenemos que combatir los problemas de salud desde los hogares y sin acceso a agua no podemos hacerlo. Y yo voy a traer un ejemplo muy cercano a mí porque de donde yo soy, de Nindirí, estuvo la comunidad como 4 meses sin agua en media pandemia. O sea, cuando las principales recomendaciones son que te laves las manos cada 5 minutos casi, que estés manteniendo un ambiente limpio, que desinfectes la comida, que desinfectes todo lo que tocas, que laves la ropa. O sea, ¿cómo la gente va a tomar estas medidas si ni siquiera tiene acceso al agua? Y este no es un caso aislado que pasó en esa comunidad, sino que es un caso que se repite en casi todos los departamentos y en todos los municipios. Esto mismo pasó en Matagalpa, esto mismo pasa también en el casco urbano de Managua. Entonces yo creo que es un asunto que debemos de tomar en cuenta y también lo relacionaría con lo que ya hablaba antes del círculo virtuoso que nos ayuda al desarrollo económico, porque si uno de los ejes principales para que se pueda dar el desarrollo humano es la educación, el otro gran eje es la salud. Sin salud no hay una población capaz de trabajar y de producir y no podemos tampoco garantizar la seguridad de estas personas. Entonces yo creo que es importante vincularlo porque son 2 ejes principales que nos van a garantizar el desarrollo humano de los nicaragüenses y que también eso va a sumarse al desarrollo económico del país como tal. También quisiera incluir, pues, en eso, y justamente porque están relacionados. Es decir,
aquí lo que es la salud preventiva realmente no se le ha dado la importancia que realmente necesita y que también de ser aplicada como realmente debería de ser, incluso incurriría en menos gastos del Estado, pues al ya no hablar y al no llegar al punto de tener que dar un tratamiento médico, de no tener que dar, de recetar pastillas y demás, sino realmente atender a las personas antes de que todas estas enfermedades pues aparezcan. Y eso es a través principalmente, y como lo dijo pues Carmen, de la educación, en la que se debe invertir muchísimo. También quisiera, pues con respecto a la salud, decir que es súper importante también plantear la situación actual de los sindicatos. Es decir, FedSalud con Gustavo Porras adelante, lo menos que ha hecho es velar por la seguridad del personal de salud, bueno, nunca y menos ahora pues en esta crisis, pero también es la situación de la mayoría de los demás sindicatos que realmente son ramas más pues de esta dictadura y que realmente es necesario también replantear el rol pues de los sindicatos dentro de también lo que decía Carmen, la necesidad pues de organizarnos según los diferentes gremios, porque no hay mejor manera de posicionar las agendas de cada gremio que estar organizados y decir y exigir lo que tu gremio necesita. Y es en ese sentido que se deben replantear pues cómo están los sindicatos pues en Nicaragua y hacer los cambios necesarios para que dejen de ser otras ramas de la dictadura. Perfecto. Totalmente. Perfecto, muchacha. Hablando un poco de la justicia en Nicaragua. Nicaragua es un país a lo largo de su historia, que a lo largo de su historia ha vivido transiciones políticas de manera sangrienta o difíciles, donde la justicia no ha sido parte de ellas. El levantamiento del 2018 hasta el día de hoy ha sido pacífico de parte de los grupos opositores al régimen. ¿Cómo vamos a lograr esta transición? ¿Cuáles creen ustedes que deberán ser los primeros puntos a tocarse para lograr la justicia? ¿Y cómo creen ustedes que se puede conseguir la justicia para la víctima? Bueno, ya la Maya abordó este tema antes y lo hizo súper bien. Creo que uno de los principales asuntos que debemos ir tocando desde ya es el asunto de la justicia transicional. Esta pasa por tener en el centro a las víctimas de todas estas violaciones a derechos humanos que se han realizado tanto históricamente como en los últimos eventos. También creo que es importante ver la parte que mencionaba Maya antes de la salud mental, porque también hay algo que queda en nuestra memoria colectiva y que si no lo abordamos como sociedad, difícilmente nos quitamos esas heridas del pasado que nos siguen afectando inconscientemente. Entonces yo creo que es un tema que se debe trabajar tanto a nivel estructural con las víctimas como a nivel de la ciudadanía, en la propia construcción de esa justicia y de ese propio entendimiento. Y creo que una de las cosas más importantes es la construcción de verdad. Ya la Maya lo mencionó antes, que todo ese proceso de investigación que se hace, es normal que nosotros veamos la historia desde nuestro propio punto de vista, pero hay gente especialista en eso, en construir los escenarios, en reconstruir los hechos y en señalar claramente cómo fueron. Y uno de los más grandes ejemplos es la Asociación de Madres de Abril, que ha venido trabajando con organizaciones internacionales y ha hecho una vasta construcción de memoria sobre los asesinatos de muchos de los jóvenes que fueron asesinados a partir de otra cuestión sumamente importante, tener esa información de manera transparente y pública para que sea del conocimiento del resto de la ciudadanía. Porque no sirve de nada, bueno, claro que sirve de algo que las familias de las víctimas lo conozcan, pero a nivel de sociedad también es sumamente relevante que nosotros estemos conscientes de cómo se llevaron a cabo las cosas y cómo vamos a exigir la justicia y qué tipo de justicia queremos. Si queremos justicia sin impunidad, si no vamos a aceptar justicia media. Ya el año pasado intentaron aprobar una ley de amnistía que muchas víctimas de la dictadura rechazaron, incluso fueron a firmar un recurso de inconstitucionalidad en contra de eso.
Entonces yo creo que también plantearnos qué tipo de justicia es la que queremos, y nunca abandonar esas exigencias que tenemos del restablecimiento de nuestros derechos constitucionales, como son la libertad de movilización, el retorno seguro de los exiliados, la libertad de expresión, que también aplica a los medios de comunicación que han sido confiscados, a las ONGs. Entonces yo creo que es importante pues mantener esas demandas al centro para poder conseguir esa justicia que tanto anhelamos como nicaragüenses. Yo coincido plenamente, pues, y decir que al hablar, pues, de cualquier demanda, los primeros, en estas circunstancias en que vivimos, es decir, las demandas que tienen que estar al frente y que no pueden quedar, que no pueden quedar, pues, al fondo de las exigencias son, primeramente, la libertad de las y los presos políticos, absolutamente todas y todos, incluyendo a los primeros presos políticos que no datan solamente del 2018. Tenemos a Marvin Vargas dentro de las cárceles desde el 2011. Tenemos también el caso, pues, de la masacre del 19 de julio, que están aún dentro de las cárceles. Tienen que salir todos y cada uno de ellos, como ya dijo Carmen, pues el regreso seguro de las y los exiliados, y eso incluye un plan de reinserción para estas personas, muchas de las cuales perdieron pues absolutamente todo a manos de esta dictadura. También, bueno, el cese absoluto de la represión y el asedio que venimos viendo todos los días, es decir, justo hoy en la mañana a personas parte de la articulación de movimientos sociales los siguen asediando. Por ejemplo, a Daisy en Bluefield, el día de hoy, pues, y a lo largo de todos estos días ha estado fijo, pues, una patrulla asediándola. También, y en ese sentido, yo creo que la base, pues, de la justicia transicional, pues, como dije anteriormente, es la investigación. Es realmente saber lo que sucedió para poder tener justicia. Y en eso, pues, tienen que estar delante, primeramente, las víctimas de todos estos crímenes que se han venido cometiendo, y tiene que haber, en ese sentido, una apertura de este país a organizaciones internacionales que, como dijo Carmen, pues son expertos en este sentido. Lo que es, por ejemplo, UPPN, pues ha venido trabajando enormemente en ese sentido, en visibilizar lo que realmente significa, pues, la justicia transicional. La ley de amnistía, pues, por la cual yo también salí, es completamente, es decir, es una burla a todo lo que ha venido sufriendo el pueblo de Nicaragua. Y más aún al considerar que a la única persona que había sido encarcelada por el asesinato de una persona en las protestas, de la estudiante brasileña Rainá de Lima, fue igual, lo sacaron de la cárcel utilizando esta misma ley de amnistía que utilizaron con nosotros. Es decir, es una burla asquerosa al dolor de la población nicaragüense que sigue exigiendo justicia. Y pues es en ese sentido, creo que también cabe recalcar, pues, que no acaba con un cambio de gobierno, sino que hay muchas cosas más a tomar en consideración para hablar de justicia, pues, en Nicaragua. Así es, muchachas. Gracias por esa información y por esos datos. En educación, hablando un poco de educación, ustedes son jóvenes, Amaya, vos sos estudiante universitaria, que está ahorita pues detenido, pero sos estudiante, ¿verdad? Y Carmen, recién titulada de Ciencias Políticas. Algunos grupos juveniles lo hemos visto hablar sobre la autonomía universitaria, pero la educación en sí no es solo universitaria, también es primaria, preescolar, secundaria y técnica. Ustedes como jóvenes líderes, ¿cuál es su opinión acerca del sistema de educación actual? Pero sobre todo, ¿cuál es su visión al sistema de educación para el plan país que Nicaragua necesita? Amaya. Bueno, yo creo, como justamente lo decís, pues hay muchísimas deficiencias, pero que no vienen simplemente en la educación superior. Y
la base justamente pues de todo eso es la educación primaria, pues la educación secundaria, y en ese sentido tenemos cifras súper alarmantes, es decir, de las y los chavalos que ingresan en primaria, solamente 6 de cada 10 logran terminar la primaria. Y después, al ingresar en la secundaria, solamente la mitad logra terminar su estudio secundario. En ese sentido, creo que también la visión pues, de los gobiernos hacia lo que es la educación ha influido muchísimo. Hemos visto, pues, por ejemplo, con los cambios de gobierno e incluso ahora con este mismo régimen hemos tenido varios cambios en las agendas escolares que son pues, principalmente ahora en este último momento, sobre todo para propagandas políticas dentro de las escuelas y dejando completamente de lado pues todo el resto. Creo han habido varias propuestas a nivel educativo. Sin embargo, el problema es que sin un respaldo legal, sin un respaldo económico, sin voluntad, sobre todo, de los gobiernos, de realmente hacer mejoras a nivel educativo, obviamente que no van a haber pues resultados. Yo creo que en ese sentido es súper importante, o sea, hemos venido viendo pues que de repente hay un cambio y se borra inmediatamente todo lo que ya estaba, haciendo que los docentes, pues, haciendo mucho más difícil pues la tarea de las y los maestros. Y en ese sentido, bueno, es necesario escuchar, como dije, han habido pues varias propuestas desde el 2016, desde el 2006 al 2016 hubo, por ejemplo, un informe del Centro de Investigación y Acción Educativa Social, donde justamente en esos 10 años pues han estado evaluando cómo está el sistema de educación en Nicaragua. Pero justamente pues lleva a eso, pues no ha habido realmente una voluntad para mejorar en términos educativos en Nicaragua. Y hace falta también pues muchísimo mejorar la inversión pues en educación, que en Nicaragua es la más baja en toda Centroamérica. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que ya planteó Amaya, y me parece que esto que habla del presupuesto es importantísimo. Tanto la articulación como Construimos, que es mi organización, han abordado este tema ampliamente porque creemos que debe haber un aumento en el presupuesto general de la República para el ámbito de educación. Y esto tiene una razón de ser, y es que no hay desarrollo, no hay seguridad para los ciudadanos, no hay mejora en el sistema político, no hay mejora en la economía si no hay educación de su propia ciudadanía. Así como mencionaba Maya, nosotros somos el país que menos invierte en Centroamérica, y también lo demuestran los exámenes generalizados que se hacen a nivel regional. Nosotros ni siquiera participamos, o sea, tenemos una educación realmente precaria. También yo he trabajado con grupos centroamericanos que trabajan este mismo tema, y es preocupante lo poco que conocemos tanto a nivel país como a nivel regional. O sea, no tenemos una educación integral de calidad. Y otra cuestión que a mí me preocupa muchísimo es la del acceso a la educación. O sea, cuando hablamos de invertir más en educación, tiene que venir en dos vías también. Una es en el sentido de la infraestructura, de que los niños no tengan que caminar 10 kilómetros ni cruzarse un río para llegar a las escuelas, que realmente puedan tener en todas las comunidades y en todos los municipios escuelas donde formarse, y que también tengan maestros de calidad, que no sean profesores sin la capacidad de formar a nuevas generaciones. O sea, tienen que ser profesores preparados también. Entonces yo creo que el tema de la calidad de la educación es fundamental para el tipo de país que vamos a construir, porque desde la educación primaria venimos forjando
y formando esas perspectivas y esos principios que nos llevan a ser lo que somos. Nosotras, por dicha, tuvimos el privilegio de poder tener una buena educación, que hemos tenido el privilegio de poder ocupar estos espacios, pero yo creo que es necesario que las personas que fuimos suficientemente privilegiadas luchemos para que sea un sistema igual de accesible para todo el mundo, que estas mismas oportunidades que tuve yo las puedan tener el resto de nicaragüenses también. Y ya hablaba del tema de la autonomía universitaria. Yo siento que en parte a la juventud se nos ha encasillado en que ese debe ser nuestro único tema de agenda. Yo sí creo que es fundamental porque definitivamente UNEN y el CUN son brazos políticos del gobierno dentro de las universidades, pero creo que no es el único tema que nosotros debemos abordar. Como dijimos al principio, nosotros estamos en nuestro derecho de aportar, de participar, de criticar y de meternos en todos los asuntos que conciernen a la ciudadanía, porque a nosotros no nos limita nuestra edad, así como no lo limita tampoco a los políticos de hablar de los otros temas que quieran. O sea, nosotros estamos en nuestro derecho de tener libertad de cátedra, de que se nos dé una educación de calidad, donde no se nos impongan agendas políticas, donde las becas no se asignen según un partido político que apoya o no apoya. O sea, que todos tengamos igualdad de oportunidades a crecer como profesionales. Y creo que una última cosa que agregaría en esta parte de educación, en el tema del primer empleo, que ya lo habías mencionado un poco atrás, porque se debe de crear una ley de primer empleo necesariamente, y en esta juegan un rol muy importante los acuerdos que se lleguen entre las universidades y las empresas para lograr colocar a estos nuevos profesionales y apoyarles en el desarrollo profesional. Cuando acabas de egresar es sumamente difícil conseguir un trabajo, no todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces sí creo que para ir mejorando y creando mayor productividad en nuestro mercado es necesario que hayan ese tipo de acuerdos y ese tipo de oportunidades para los jóvenes a todos los niveles. Entonces, para mí sí es muy importante tocar el tema de la autonomía, pero principalmente, y como lo dijo Amaya anteriormente, hablar del tema de la educación primaria, de la deserción escolar, que es una de las realidades más tristes de nuestro país. Ahorita no recuerdo la cifra exacta, pero creo que un 3% de la población únicamente el que ingresa a una educación terciaria, es decir, a la universidad. Entonces, no podemos esperar un camino diferente, un desarrollo diferente del país si no empezamos a tomar en cuenta el principal eje de desarrollo, que es la educación. También, solo añadiendo a eso, puedes decir que es completamente asqueroso las últimas medidas que han tomado como castigo hacia, por ejemplo, bueno, la UCA, que ha sido pues la única universidad que se ha posicionado pues claramente contra este régimen, y que el año pasado, pues en respuesta a eso, le tuvo una reducción del 26% de su presupuesto desde pues el CNU. Y eso es algo que hemos visto y como lo dijo pues Carmen, realmente es de esa manera, con este tipo de acciones completamente arbitrarias, pues que han mantenido a las personas, bueno, dentro de las universidades, pero también dentro de las diferentes instituciones, pues, públicas. Y en ese sentido, pues también recalcar, pues, que la ley de autonomía está, que nunca se ha cumplido. Hace pocos días pudimos ver, pues, cómo en Unan León justamente pusieron, pues, un árbol de la vida y continúan, pues, con su proselitismo político, que es completamente, pues, en contra de los estatutos de la universidad y contra la ley de autonomía, pero que también está la ley de autonomía municipal, la ley de autonomía de la costa caribe, que también están, y que las tres necesitan una evaluación de cómo realmente se han venido implementando y realmente y ver y considerar qué medidas se deben de tomar, uno, pues, para reevaluar estas leyes a cómo todo debería de reevaluarse, a cómo se han venido haciendo, pues, las convenciones de derechos humanos
que se vienen modificando pues según vengan las necesidades y según pues el tiempo y las condiciones. Y eso, pues para modificar las leyes si son necesarios, todos ver cómo realmente se ha venido implementando y cuáles son los resultados. No es solamente pues tener en papel, al igual pues que nada, al igual que decir que se va a dar pues ciertos puestos cuando realmente el resultado pues es otro. Es decir, es hacer una evaluación no solamente pues de las leyes, sino realmente los resultados que han habido. Muchas gracias, muchachas. Y para ya ir finalizando, nos gustaría que les dieran un mensaje a la población. Bueno, yo creo que mi mensaje antes que nada, pues sería pedir la libertad de dos jóvenes estudiantes que están presos, que son John Serna y Kevin Solís. Primero traer eso a la mesa porque creo que es muy importante que visibilicemos a todas y todos los presos políticos, pero también quisiera dar un mensaje a las otras juventudes que nos están viendo de organizarse. Para mí es fundamental que nosotros ocupemos los espacios, que dejemos de exigirle a los demás que hagan las cosas que nosotros quisiéramos ver. Es por eso que yo estoy aquí hoy, porque yo no le voy a delegar a nadie el trabajo que yo tengo como ciudadana. Yo no le voy a pedir a Chanito o a cualquier otro político, Arnoldo Alemán, no le voy a pedir que venga a hacer los cambios que yo quiero ver, porque sé que no los van a hacer. Entonces mi invitación sería a organizarse, a buscar a la gente en su comunidad, a empezar a compartir la información. Es importante que como ciudadanía estemos informados y formados sobre todo lo que pasa. Yo he visto un descenso en la participación de la gente desde el 2018 para acá. Ya casi no se suman a las actividades de calle, eso es entendible, previo a la pandemia por la represión. Pero también creo que se han retirado un poco de la exigencia hasta en las redes sociales, ya no se comparten las noticias, ya no se visibiliza a las presas y a los presos, ya no se visibilizan tanto los secuestros y eso únicamente contribuye al régimen. Nosotros tenemos que tratar de visibilizar lo más que se pueda todas estas violaciones a los derechos humanos y ser parte de estos procesos, porque no hay alguien que lo vaya a hacer mejor que nosotros. Nosotros sabemos los que sabemos cómo vamos a hacer las cosas, los que tenemos una visión clara de qué es lo que queremos, qué tipo de justicia, qué tipo de sistema, qué tipo de economía, y también invitar a todas esas personas que nos denigran por ser jóvenes y que dicen que no tenemos claridad y que no sabemos lo que queremos y que no tenemos propuestas para nada, que nos escuchen, porque le acabamos de dar un montón de propuestas que estamos clarísimos de que ni siquiera se están abordando. La solución a la crisis no únicamente ver el tema político, sino ver también todos estos temas de fondo, estructurales, que nos van a impactar como ciudadanía. Entonces mi invitación es nada más esa, no esperen que alguien más lo haga, sino que realmente empiecen a organizarse y a informarse. Yo igual me sumo pues a lo que ha dicho Carmen, que creo que coincidimos pues en muchas cosas. Sí, y como dije anteriormente, pues la prioridad deben de ser las y los presos políticos, pues pudimos ver unas pocas liberaciones pues en estos días que realmente a mi parecer son inmensamente crueles por la mayoría de los familiares que siguen esperanzados de que el próximo van a ser pues sus familiares, sus presos políticos. Nos queda todavía pues muchísimo trabajo que hacer en ese sentido, invitar a como se ha venido haciendo en las redes, pues a compartir las historias de todas las y los presos políticos que tienen un nombre, tienen una historia, tienen una familia y tenemos que dejar de verlas y de verlos como simples números. También pues en estos tiempos de pandemia, sobre todo llamar a la solidaridad entre la población. Ya vimos que hay un vacío completo de poder. Este régimen no le importa absolutamente pues nada menos lo que es la vida humana. Lo estamos viendo cómo exponen
incluso a las personas de sus propias bases. Es momento, pues, ahora, y es trabajo de todas y de todos cuidarnos, resguardarnos, que si bien se han visto pues un descenso en algunas cifras, por ejemplo, del observatorio, honestamente, también significa que muchas personas están decidiendo no acudir a unidades de salud, sino resguardarse en sus casas. Muchas de estas personas incluso falleciendo pues en sus casas. No hay que descuidarnos, mantengámonos atentos. También según expertos, pues el pico todavía no ha venido, así que no bajemos la guardia pues en ese sentido. Y como dijo Carmen, pues al fin y al cabo, igual yo me he frustrado pues en muchas ocasiones. Sin embargo, estoy clara pues que la nueva Nicaragua que queremos construir es un trabajo de todas y de todos, y que cada quien pues tiene su parte para aportar, desde exigir pues nada más que cada quien puede saber realmente, y desde su sector, desde su gremio, lo que realmente necesitamos pues para construir una nueva Nicaragua. Así que es trabajo de todas y de todos, y es un trabajo pues que tiene que seguir. Muchas gracias, muchachas, por esos mensajes, muchas gracias por su comentario y sobre todo, muchas gracias por compartir su visión hacia la nueva Nicaragua, cuáles pueden ser los planes, cuáles son los planes y cuáles son las prioridades que ustedes creen que deberían de estarse analizando y pensando para construir este nuevo país. Agradecemos la participación de nuevamente, como les decía, en Contexto, y espero que estemos conversando nuevamente en próximas ediciones. A todas las personas que nos están sintonizando, también les agradecemos estar viendo, que nos han mandado sus comentarios, que nos han mandado sus consultas, y recuerden siempre seguirnos enviando sus dudas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla.